El Pleno del Observatorio Ciudadano estará integrado por representantes de las siguientes instituciones: Universidad de Guadalajara, Institutos Tecnológicos del Gobierno del Estado, el Colegio de Jalisco, ITESO, TEC de Monterrey Campus Guadalajara, UNIVA, la Federación de Estudiantes Universitarios, Coparmex, Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Consejo Económico y Social de Jalisco, Colectivo Ecologista de Jalisco, Plataforma Metropolitana para la Sustentabilidad, Red Ciudadana, Colectivo Víctimas de la Violencia y la Organización Panamericana de la Salud. Además, fungirán como coadyuvantes del observatorio la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Salud, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Las actividades de quienes integren el Observatorio Ciudadano serán honoríficas y podrán ser nombrados y removidos libremente por el titular de su institución. Sí, imagínate, ese es el asunto, ¿no? Bueno, en tu caso te puede quitar, por ejemplo, Maite. Maite me va a quitar, espero que no. En tu caso, ¿quién está ahorita de presidente de Ciudad para todos? No hay. ¿No hay? No ha habido presidente. Todos son horizonte. Entonces, ¿quién te va a renovar a ti? El que yo digo. Ah, bueno, muy bien. Bueno, a ver, dejamos pendiente el asunto de lo que planteaba Omar antes de la pausa. ¿Por dónde empezamos, Negro? Porque, a ver, Mario Silva decía algo que es muy importante, muy importante, porque se le preguntó hace cosa de semana al secretario de Movilidad y le decían, oiga, ¿y qué onda con el sistema de prepago? Y él decía, no, ahorita no lo tenemos contemplado porque el nuevo modelo de transporte estamos arrancando y bla, 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 bla. Y total de que no lo tenían contemplado el secretario de Movilidad. Entonces le estás metiendo un tema que es importante, algo que por lo que no estaba pensando. En tu caso, ¿qué pensarías que es el arranque? Coincido mucho con Mario que el prepago es fundamental, pero yo también agregaría que la reestructuración de rutas. Por el caso de que históricamente no ha habido un registro formal bien llevado de las concesiones. Sabemos que ahorita hay millones de papeles tirados en la Secretaría de Movilidad y que ese es el registro de concesiones que tenemos. Entonces no hay manera de saber en qué rutas hay unidades piratas, qué rutas incluso son piratas o no. Y lo que está pasando es un problema de saturación de unidades en muchas rutas, lo que genera también las competencias y que haya tantos atropellos, ¿no? Y esto, han manifestado algunos transportistas, se ha venido agravando en los últimos 3, 4 años. Entonces yo creo que esa es la primera tarea fundamental, empezar a hacer esa limpieza, esa reestructuración que yo entiendo que el Instituto de Movilidad ya lo está trabajando, de manera que existan las suficientes unidades por ruta, para que se gane, digamos, equitativamente por unidad, dependiendo ya después de cómo quede también el esquema, y para que también pongamos unidades en las rutas donde faltan, ¿no? Porque entonces ahí tienes las esperas de 1 hora, 2 horas a que llegue el camión, que es como intolerable. Pero hay cosas que me parecen muy sencillas, que se deben estar haciendo como fundamentales, es por ejemplo el tema de las paradas de camión, ¿no? Aunque aquí lo problemático es que mientras no esté la reestructura de las rutas, pues también invertirle mucho a las paradas de camión, si luego se van a tener que mover, habría que ver, ¿no? Pero no es posible que el usuario esté en condiciones deplorables esperando a los camiones en las calles, padeciendo el sol, la lluvia. En doble fila, ¿no? En doble fila, o sea, son cosas que también ahí el ayuntamiento debería estar avanzando a la par que la Secretaría de Movilidad avanza a otras, ¿no? Porque sí hay que decir, miren, específicamente sobre el asunto del sistema de prepago, a ver, va a sonar odioso porque los que viajamos al extranjero de repente llegamos y decimos, ay, miren qué bonito está todo ya. Pero la verdad es que cuando uno lo ve y lo vive, pues te convences de que funciona por una parte y que por otra parte es muy fácil. Yo acabo de vivirlo en Berlín. En Berlín compré un pase que costó 30 euros para 5 días de transporte y yo me podía subir las veces que quisiera al metro, al camión, al tranvía o a cualquier sistema de transporte que fuera, digamos, dentro de varias áreas. En ese sentido, podríamos con el sistema de prepago, con una tarjeta, que en el mismo viaje, es decir, por ejemplo, pongamos que ustedes viven en Tlajomulco y trabajan en Tezistán, y para venir tienen que tomar un camión al tren ligero, en Federalismo, echarse todo el trayecto de la línea 1 del tren ligero y tomar otro 380 acá en el periférico. Bueno, si el sistema de prepago existiera en este momento, ustedes podrían hacer ese viaje solamente pagando un viaje, porque es el mismo trayecto. Pero ahí también la complicación es que estaríamos hablando de 3 empresas distintas, por lo tanto, ¿a quién iría la lana? Claro, ¿no? pero es que la prioridad tiene que ser avanzar hacia el sistema de integración de transporte o el sistema de transporte integrado, en donde efectivamente tendríamos que establecer porcentajes por el viaje y todo esto ya está tecnológicamente resuelto. O sea, estos sistemas de prepago te pueden decir incluso los kilometrajes del trayecto de la persona que lo hizo y tú podrías establecer una fórmula para pagar porcentualmente dependiendo de las rutas empresa en las que se estuviera conectando el sistema. O, por ejemplo, si se conecta
conecta primero en el 380 y luego en el tren, la fórmula sería, bueno, el que se lleva el pasaje va a ser la 380 y los otros van a estar conectados. O sea, esa parte a mí no me preocupa. Como bien dice Enrique Lev, sobre un autor mexicano sobre el problema ambiental, igual el de transporte no es tecnológico, es político. Entonces, definitivamente el prepago tiene que ser una prioridad muy importante. Yo también agregaría, en relación a esto que dice el negro, el asunto del sistema de seguimiento a las quejas de los usuarios. Exacto. Porque no estamos construyendo confianza al usuario. El usuario no está representado ni en la Comisión de Tarifas, ni en el nuevo Consejo de Ciudadano de Movilidad que está con la ley, incluso en nuestro propio observatorio. O sea, ¿cuántos realmente somos usuarios permanentes? Tenemos que estar trabajando en vigilar el interés del usuario. Yo mismo me he quejado con todo la relación, como tú decías hace un momento, medio privilegiada que uno puede tener desde el activismo, y no he tenido un seguimiento. Me han mandado correos de gracias, su queja se recibió, pero ¿qué pasó? ¿Hubo sanción? ¿No hubo sanción? ¿Por qué no nos levantaron el pasaje? ¿O por qué iba a exceso de velocidad y tal? Y quiero saber cuál es el seguimiento. En eso también tenemos que trabajar, porque si no, la ciudadanía no va a confiar en que ¿para qué te quejas? Si no llega a ningún lado la queja. Y algo que me decía un transportista hace unos días es que le están parando sus camiones en periférico dizque para hacerles evaluación de parte de la Secretaría de Movilidad, y en realidad los támaros nada más les piden una mordida, no hacen ninguna evaluación de nada, ¿no? Entonces se está prestando este problema para ese tipo de corrupciones. Y lo que sería muy diferente es que se hicieran esas evaluaciones de las unidades en función de las quejas de los usuarios, ¿no? O sea, fomentando una cultura de la queja, entonces que se sepa específicamente de qué hubo queja y órale. Entonces ahí hay una intervención de la autoridad para revisar ese tema puntual en cada unidad, en cada ruta. Incluso establecer un debido proceso. Si tú eres transportista, te llegan a revisar, decir, bueno, está esta queja de por medio. Podemos respetar tal vez que sean quejas y denuncias anónimas y podemos verificar, y precisamente esa será la chamba del observatorio, vigilar que estas cosas ocurran, ¿no? Digo, después de estos lamentables hechos donde 20 personas fueron atropelladas afuera de la Prepa 10, el gobierno del estado por fin volteó a ver el transporte público. El próximo 14 de diciembre, el próximo 14 de abril se cumple ya digamos, el tiempo que dijo el gobernador para que haya rutas seguras. Pero, ¿cuál es el camino que hay que transitar? Ustedes ya hablaban ya de un prepago, pero hay otros problemas, pues hay 280 colonias sin transporte público, hay una sobresaturación de rutas en el centro de Guadalajara, pero hay municipios, por ejemplo, Ixtlahuacán, El Salto, Tonalá, que no tienen el servicio. ¿Cómo le van a hacer? También ahí habría que hacer recomendaciones. Hoy en la mañana en este foro que se nos convocó, se les mencionó a los diputados que ellos también tienen que estar vigilando en equilibrar el presupuesto para favorecer movilidad sustentable. ¿Cómo es posible que los recursos que se aprueban de obra pública siempre son para las mismas colonias, para las mismas zonas, y hay lugares donde no puede entrar el transporte por el empedrado, por las malas condiciones de los caminos, y ahí también tendríamos que estar pavimentando, tendríamos que pensar en llevar infraestructura? Entonces, ¿cómo hacerle? Yo creo que una parte tiene que ver con el Congreso y con las prioridades precisamente del gasto en la inversión. Y el otro asunto será llevar estos mecanismos también a los otros municipios metropolitanos. De entrada, la tarifa a Ixtlahuacán de los Membrillos no puede ser la tarifa elevada que está ahorita como si fuera suburbana. Tendría que estar integrado porque legalmente forma parte del área metropolitana. Ahí hay una posible recomendación, por ejemplo. ¿Y en tu caso, negro? Pues yo vuelvo a insistir en lo mismo, ¿no? O sea, justamente la reestructuración de rutas sirve para eso, para que tengamos una racional de entender a dónde no está llegando el camión, en qué punto se está saturando, a dónde tenemos que darle ese abastecimiento. Y yo creo que tenemos que duplicar la flota en realidad de camiones, ¿no? O sea, no es que con los 5,000 que haya y reduciéndolos a 3,000 se arregle al revés. O sea, tendremos que duplicarla, pero distribuirla bien en toda el área metropolitana para que no existan esos casos de incomunicación. Y para terminar, bueno, pues el viernes, como decía Omar, es la primera sesión, digamos, ya de trabajo. La primera fue de presentación, la instalación del observatorio. Ahí ya tienen como una especie de punto de orden del día o algo así. Sí, bueno, se va a discutir el tema del reglamento, el tema de las comisiones de trabajo, quién va a coordinar, quién hará las funciones de secretario técnico y la periodicidad. Creemos nosotros que ahorita debiera ser una sesión por lo menos una vez a la semana o algo por el estilo. O sea, el trabajo que tenemos enfrente y que hay que hacer es demasiado. Nos preocupa mucho que está recayendo sobre el observatorio mucha expectativa, así que más o menos por ahí iría la agenda. Y serán sesiones también públicas, principalmente para los medios, o por lo menos así insistiremos Mario y yo que tengan que ser. O sea, no tenemos ningún interés de que sean puertas cerradas, ¿no? O sea, que es algo
de cara a la ciudadanía siempre. Una pregunta ya para antes de finalizar. ¿Cuánto va a ser el lapso que ustedes van a dar antes de que empiece a cambiar las cosas? Si no, les dan las gracias y se van. Yo 1 año, creo que 1 año sería un buen periodo para ver transformaciones. Yo me imaginaba menos, 6 meses, pero por ahí más o menos también creo. Muy bien, pues muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Recalcamos que estaba invitado también Alberto Galarza el Rojo, líder de la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, pero tuvo por ahí un acto que le impidió llegar y también tomarnos la llamada, así que ahí está el espacio que le teníamos reservado. Hasta la próxima, pásenla muy bien, estaremos muy al pendiente, por supuesto, lo que pueda pasar con este observatorio y también cómo le hacemos como ciudadanos para que nosotros ahora presionemos a estos 2 y a los otros 13 integrantes para que efectivamente, desde el punto de vista ciudadano, mejore el transporte y no únicamente, como venía pasando, se busquen pretextos para no cumplir la ley o para no mejorar el servicio. Hasta la próxima, pásenla muy bien.